Ahí estamos. Hola, Leandro. Yo no sé cómo hacen ustedes para estar tan rápido. Ahí estamos. ¿Me van siguiendo hasta ahora, chicos? Sí, profe. Genial. Bueno, miren que somos como 40. La verdad que mucho menos. En general ustedes suelen ser 80. ¿Este medio les sirve? Ustedes que han estado en los anteriores, es decir, el Jitsi, porque a mí no me funcionó el Jitsi. ¿Cómo hacen? ¿Se ve bien cuando da Leo, Fer? Sí, se ve bien. Por ahí hay menos interacción, pero sí. A mí me ha funcionado bien, no sé a los compañeros. No sé por qué cuando lo quise dar por ese medio no me funcionó. En realidad encima me gusta, pero ¿por qué? Porque los veo, porque puedo preguntar, porque nada, porque podemos dar decir, un ida y vuelta. Con el otro me parece que es más complicado porque no se ven ustedes en realidad. ¿Pero qué usan? ¿Usan el chat o no? Claro. Ahora los profes por ahí no dejan prender el micrófono y al principio no. Claro. A mí no me molesta en realidad. Lo que a veces hacemos, son un poco más lentas las clases, pero me parece que se van con los contenidos más incorporados. Pero bueno, eso depende de cada uno. Bueno, seguimos, a ver cuántos faltan. ¿Cuántos éramos? 36. Faltan un poquito más que suban, pero bueno, capaz que se van. Pero si no, ahí esperamos un segundo. Me cortó, profesora. El ¿Sí? internet volvió. Sí, a mí también. Ay, es que con este viento está terrible. Le agradezco que tenga buena señal. Sí. Bueno, seguimos entonces. ¿Entendieron hasta acá? Los contratos formales, los contratos no formales o informales, que es el principio general, y los contratos formales. Dentro de los formales, ¿qué tenemos? Los contratos formales no solemnes, o a los fines de la prueba, que es el que les hablé recién, que creo que es muy gráfico el tema de la locación, y los contratos formales solemnes, que esa solemnidad puede ser bajo pena de nulidad, que quiere decir que no cumple sus efectos, no es válido si no se da esa forma determinada, no se perfecciona a través de esa solemnidad, ¿sí? Profesora, yo le quería consultar. Sí. Yo le quería consultar un tema, o sea que ahora recordé que me había quedado una duda de Civil 2 en cuanto a la forma, cuando se hacen negocios con caballos sangre pura, ¿puede ser? Son registrables. Claro, ¿y esa forma es constitutiva o declarativa? Y en realidad, tiene el mismo régimen que los automotores. Es decir, los caballos y los autos tienen el mismo régimen, igual que, no me acuerdo si son los buques, hay unos buques que también se registran, que tienen el mismo régimen. Entonces, ¿es declarativa? No, es constitutiva. ¿Tá? Eso igual, ¿saben dónde lo encuentran? En el librito de compraventa que tenemos de la cátedra, que yo creo que eso está bastante bien explicado, creo que está en la biblioteca, bueno, ahora no sé si tienen acceso. ¿La biblioteca les digitalizó libros? No. En algunas materias creo que sí, pero bueno, en esta yo no sabía. Después voy a ver si lo podemos digitalizar, porque Hernán me parece que cuando se lo dieron de la editorial y por ahí se los podemos subir a la PEP. Voy a encargarme de ver eso, ¿sí? Pero eso yo creo que, encima, compraventa es un tema, chicos, que fallan mucho, ¿sí? Han desaprobado mucho por esto, título y modo, ¿tá? Que es justamente ese tema. Bueno, ¿estamos? Entonces, espero haber respondido, ahí seguimos. Entonces, vamos con los solemnes, ¿sí? De solemnidad absoluta y de solemnidad relativa. Fíjense que siempre les dejo algún gráfico para que se acuerden, ¿sí? ¿Cuáles son los contratos formales solemnes de solemnidad absoluta? Son muy poquitos, entonces apréndanselos, ¿sí? Si es necesario, yo nunca me gusta la memoria, pero lo que tienen que pensar es cuál es el que les parece que va a exigir mayor solemnidad en la forma. ¿Cuál? La donación. ¿Por qué? Porque la donación, ¿qué tipo de acto es? Gratuito. Gratuito. Claro, gratuito. Muy bien. Y Jazmín, además de gratuito, ¿qué es? Me gusta ver caras nuevas. ¿Qué tipo de acto es? ¿Administración o disposición? De disposición. Exacto. Entonces, cuando ustedes no se acuerdan, la memoria no funciona. ¿Y por qué? Porque cuando llegan a mi edad no funciona, no, mentira. Pero además cuando están nerviosos en los exámenes a veces no funciona y dicen, ¿cómo si yo sabía todo esto y ahora no me acuerdo? Piensen, ¿cuál va a requerir más solemnidad bajo pena de nulidad? El acto que sea oneroso, el acto que sea gratuito, es decir, que sea gratis, y el acto que me saque bienes de encima. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque va a necesitar una formalidad mayor. ¿Para qué? ¿Se acuerdan por qué se imponía forma? Para dar certeza, para dar seguridad, para dar control Para que del el Estado Estado. tenga control. Entonces, acuérdense por qué vimos los fundamentos hace un rato, para esto, para que ustedes recuerden que los formales de solemnidad absoluta, que quiere decir que si no lo hago por esa forma, a través de ese conjunto de símbolos y demás, que es que la escritura pública, en este caso, no van a ser eficaces, es decir, no van a generar ningún efecto. ¿Cuáles son? Donación de inmueble, de una casa, la donación de un automotor, ¿sí? La renta, ¿sí? La renta de prestaciones periódicas y la renta vitalicia, ¿sí? Entonces, fíjense el artículo 1552 que dice, 1500, ¿alguno tiene el código? No. Forma, deben ser hechas en escritura pública bajo pena de nulidad las donaciones de cosas inmuebles, las de cosas registrables y las de rentas, y las de prestaciones periódicas o vitalicias. Entonces, una donación de renta vitalicia es formal de solemnidad absoluta. Si yo no lo hago a través de escritura pública, va a tener ningún efecto. Va a ser lo que ustedes llaman inválido. ¿Se entendió entonces? Estos son los 4 contratos. ¿Por qué digo 4? Acá faltaría, bueno, fíjense que falta y vitalicia, me falta la y vitalicia. ¿Está? Entonces, de rentas periódicas y vitalicia. Estos son los 4 contratos formales de solemnidad absoluta. ¿Qué consecuencia entonces tiene Bruno, antes que te me duermas? ¿Qué consecuencias tiene Bruno perfeccionar estos contratos a través, por ejemplo, de un documento privado firmado? Son inválidos. Exacto. No tienen ninguna eficacia. ¿Qué quiere decir? Si viene Florencia a la que le donaste el bien, ¿te lo puede reclamar a través de la justicia? Y no. No. ¿Saben lo grave? Es que es improponible la acción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay contrato. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, no es que lo voy a poder probar porque estuvo Carolina cuando yo se lo doné. Estuvo Carolina, no estuvo Carolina, no existe ese contrato. ¿Por qué? Porque tiene que tener una formalidad solemne absoluta. Es nulo, ¿sí? De nulidad absoluta en este caso. Es decir, si ahora Bruno quisiera donarlo de nuevo, ¿qué tendría que hacer? Ir a un escribano y hacerlo a través de escritura pública. ¿Se entendió? Es fácil porque son poquitos, antes eran más. Ahora vamos a los contratos formales de solemnidad relativa. La ley impone una forma para el otorgamiento de esta, Formal. ¿pero qué? Perdón, ¿quién habló? Solemnidad relativa. No te escuché, perdón. ¿Lo estaban hablando nada más o me estaban preguntando? Bueno, Perdón, profe, no. estabas hablando en voz alta. Genial. Bueno, entonces. Sí. Genial. Por eso ven que les apagan los micrófonos. Entonces, el contrato formal solemne de solemnidad relativa es aquel que la ley me impone una forma, por eso es formal, ¿sí? Pero admite que si yo no la otorgué por esa forma que me impuso la ley, me obligue a hacer la forma requerida por la ley. ¿Se entiende? Entonces, no va a ser inválido, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es bajo esa pena de nulidad, pero voy a tener que cumplir la forma que exige la ley. ¿Para qué? Para demostrar la existencia, o más que la existencia, probar ese acto. Lo que me va a exigir la otra parte, si yo no lo hago, que es que lo haga por escrito. Y ahí ven, este es el trabajito que les dije. Fíjense el artículo 1017, que yo les pido que lo hagan ustedes, que vuelquen en sus códigos estos artículos para que no se olviden. Este es un contrato formal de solemnidad relativa. Y en los otros poner este es un contrato formal en la donación, ese es un contrato formal de solemnidad absoluta. ¿Qué donación? Bien inmueble, ¿sí? El mueble registrable, las rentas periódicas y las rentas vitalicias. ¿Está? Entonces, ¿qué dice el artículo 1017? Dice, estos son los contratos que deben ser hechos por escritura pública, ¿sí? Acuérdense, los contratos de solemnidad relativa son los que la ley me impone una formalidad, ¿sí? Una manera de hacerlo, que si no lo hago me comprometo. En cambio, el anterior me exigía que sean por escritura pública, ¿por qué? Porque si no eran inválidos. Entonces es muy importante que lean este artículo que a veces es confuso para su lectura. ¿Qué dice? 1017. ¿Deben ser otorgados por escritura pública?
Los contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles. Quedan exceptuados los casos que el acto es realizado mediante subasta. Entonces, cuando yo adquiero un derecho real sobre un inmueble, ¿saben cuáles son los derechos reales? Dominio, superficie, si esos son los derechos reales sobre un inmueble. Cuando yo quiero adquirir ese derecho, tiene que ser realizado por escritura pública. Si yo lo realizo por un documento privado, a ver así, otra persona, si yo lo realizo, Florencia Matelo, si yo realizo una adquisición por documento privado, ¿es válido? No, ¿Pamela, es válido? por escritura. Sí es válido, o sea, lo que la ley establece es que se puede como remediar, digamos, la falta de la forma establecida. O sea, si es por Exacto. escritura pública... Fíjense, esto, perfecto, esto, ¿por qué los pregunto? Porque ahí es donde entra la confusión, es decir, porque cuando ustedes dicen la escritura pública, es decir, el contrato debe ser por escritura pública, lo toman como que si no lo hacen por escritura pública es inválido. No, ¿por qué? Porque los únicos que son inválidos, ¿cuáles son? Los del 1552. Exacto, que decía que son 4. Sí, las donaciones Sí, de los que... Exacto, entonces, si en este contrato que yo les digo que mi objeto era adquirir un derecho real sobre el inmueble, no lo hice por escritura pública, no significa que no sea válido, significa que lo voy a tener, que me comprometo a hacerlo por escritura pública. Así que el juez, yo puedo ir ante el juez a obligar a la otra parte que me extienda la escritura pública. Y si no me la extiende, ¿saben quién puede extender la escritura pública? ¿Cómo es el régimen de las obligaciones? De hacer, ojo que Estrella está en la cátedra, ¿eh? ¿Cómo es? Cuando no extiendo la escritura, ¿quién la extiende? Una obligación de escriturar, si no la suple el juez, puede ser. Exacto, la suple el juez. Ojo chicos, que esto es importante, por eso les digo siempre que repasen un poco acto jurídico y obligaciones, ¿está? Entonces, si no porque no me pueden llevar de las pestañitas a firmar, entonces si no me pueden llevar de las pestañitas, alguien lo tiene que suplir. ¿Quién va a ser? El juez. Entonces, acuérdense, el artículo 1017 son contratos formales de solemnidad relativa, anótenlo en sus códigos. ¿Qué quiere decir? Que son contratos que la ley me impone la forma de la escritura pública, pero si no lo hago a través de escritura pública, no es que no sean válidos, son válidos, pero me obligo a celebrar esa escritura. ¿Entendieron ahí? ¿Todos? Bueno, otro, los contratos que tienen por objeto derechos dudosos o litigiosos sobre inmuebles. Muchas veces en el objeto se acuerdan que ustedes vieron derechos, es decir, si son válidos los contratos de objetos litigiosos. ¿Qué significa litigioso? Que el objeto sea parte de un juicio. Eso significa litigioso. Y dudoso es cuando no hay certeza. Por ejemplo, ¿de quién es? ¿Puedo hacer un contrato, celebrar un contrato de un derecho litigioso sobre, por ejemplo, un bien que está en sucesión? Sí, ¿sí? Si se están peleando las partes, ¿qué voy a tener que hacer? Por escritura pública. Si no lo hago por escritura pública, ¿es inválido? No, pero me obligo a hacerlo. Está, lo repito mucho, pero para que se entienda. Todos los Disculpe, actos que sean... Sí, tengo una duda. sí, te escucho. ¿Y qué, Matías? Sí, Matías, decime. ¿Qué pasa en los casos en los cuales el juez te exige a cumplir con la escritura? En ese caso, una de las partes que otorga el acto puede revocar su consentimiento y de esa forma no seguir el mandato que dice el juez de ir y... Lo que pasa es que revocar, acordate que hay contratos que vos pactás que es irrevocable, ¿sí? Porque no podés, suponete que hoy yo hago un contrato de compraventa con vos, ¿sí? Me pagás 100.000 pesos, ¿sí? Y ahora no quiero hacer la escritura, y vas a decir, bueno, te revoco el consentimiento. Es decir, ¿a vos te parece que es lógico que yo tenga un contrato en curso y revoque sin más mi consentimiento? Y podría ser, no sé. Bueno, si lo haces, ¿qué vas a tener? Una responsabilidad. Consecuencia, ¿sí? Una responsabilidad que daños y perjuicios se va a tomar no como una revocación, sino como una resolución. Van a ver cuando vean resolución, rescisión o revocación, qué significa cada uno. Unos tienen efectos
para adelante, otros ex nunc, que lo van a ver después, es decir, voy a tener responsabilidad, es decir, que pagar la indemnización de daños y perjuicios. Entonces, es mejor que revoque, que no es revocar la palabra, pero es mejor que deje sin efecto un contrato o que lo cumpla. Y si yo ya estoy en un juicio de escrituración, aunque vos lo revoques, ¿sí? El juez va a cumplir ¿con qué? Con los efectos del contrato, porque ¿a qué va a estarse? A la conservación del contrato. ¿Está? Entonces, no es que yo puedo prestar mi consentimiento y después revocarlo sin más. Hay casos donde se puede pactar la revocación. Sí. ¿Eso en el fundamento de que los contratos se hacen para ser cumplidos, puede ser? Exacto, y es ese, se celebran para ser cumplido el pacta sunt servanda y el principio de ¿qué? De conservación del contrato. Siempre cuando un juez tiene que resolver, a lo que va a estar es a conservar el contrato, ¿sí? Salvo que, bueno, tengamos unos vicios que tienen que invalidarse, ¿estamos? Entonces, sigamos, entonces el 1017, ¿qué me prevé? Casos, ¿sí? Casos en que los contratos tienen que celebrarse por escritura pública, y si no se realizan a través de esa formalidad, me obligo a hacerla. Son válidos aunque no los celebre a través de esa forma. ¿Qué otros casos? Fíjense, el 1234, ¿qué dice? Me gusta siempre leer porque si no después no los leen, pero la idea es esta, 1234, que yo vaya al código y lea, ¿de qué contrato me está hablando? De leasing, capítulo 5. ¿Qué dice el 1234? Forma e inscripción. El leasing debe instrumentarse en escritura pública si tiene como objeto ¿qué? Inmuebles, buques, que hablábamos hoy, o aeronaves. En los demás casos puede celebrarse por instrumento público-privado. Es decir, me da ya la forma del contrato. ¿Forma para qué? Para cumplir con ese elemento esencial, y que si no lo hago por este medio, ¿qué va a tener? Va a ser una solemnidad relativa, no va a ser nulo, pero me voy a comprometer a hacerlo por este medio. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué trabajos se van a tomar después de clase? Háganlo enseguida si no se olvidan, es ir a cada uno de estos artículos y decir, este contrato es formal de solemnidad relativa. ¿Qué quiere decir? Tengo que hacerlo a través de esa escritura pública, si no voy a tener esa obligación de hacer. Entonces ahí les anoté el contrato oneroso de renta vitalicia, la cesión en general, los derechos hereditarios, litigiosos, derechos que constan en escritura pública, la transacción, el fideicomiso, la hipoteca. Son todos contratos formales. Fíjense que acá, este es el fallo que les cargué en la página, que me parece sumamente interesante que lo lean, es un fallo de cámara, donde les contaba esto, que las partes no lo concluyeron por escritura pública, era una cesión de derechos hereditarios, es decir, era válido entre las partes, pero no haberlo hecho por escritura pública, cuando apareció un heredero, que no, esto es una cosa que pasa una vez en 1.000.000, es decir, ustedes, esto ya se los cuento, cuando se dicta la declaratoria de herederos, que es cuando fallecen y dice quiénes son los herederos, ¿sí? Eso hace cosa juzgada formal. ¿Qué quiere decir? Que puede aparecer luego un hijo. ¿Sí? Sí, es lo que nos gustaría, en general no, ni si fuese la sucesión de mi papá no me gustaría que apareciera un hijito en algún momento. ¿Pasa? Sí, y pasó en este caso. Hicieron una cesión entre los hijos existentes en la declaratoria de los derechos hereditarios. Como había confianza, y como era no era bajo pena de nulidad la formalidad de la escritura pública, lo hicieron a través de un documento privado. Y no quisieron incorporarlo a la sucesión, ¿por qué? Porque les iba a hacer más, les iba a encarecer por las tasas de justicia y demás. Y todos estaban de acuerdo. Hacen el reparto y quedó una casa que no se inscribió porque era del IPBU. Bueno, cuando aparece, se lo ceden, ¿me están siguiendo? ¿Me siguen más o menos el caso? Cuando ceden esos derechos, ¿sí? Hereditarios, es decir, supóngase que a mí me tocó la casa, ¿sí? Pero la casa, como les dije, era de un plan de vivienda. Entonces, ¿qué tenía yo? Derechos sobre esa casa, no tenía la titularidad, ¿sí? La titularidad era de otra. Entonces me cedió los derechos posesorios del difunto, de quien falleció, ¿sí? Y yo ¿qué hice? Como heredera se lo cedí a otra tercera, que es esta Egea Alicia, ¿sí? Se lo cede a Egea Alicia, y Egea Alicia que hace un juicio de prescripción ventañal. ¿Era válido esa cesión? Sí. Es decir, Egea Alicia le podía reclamar a la heredera esta los derechos que le había cedido, sí. ¿Qué pasó? Cuando va haciendo el juicio, aparece un heredero más. Nadie previó este heredero más. Se presenta en la sucesión donde estaba el bien, ¿sí? Y dice, pero ¿cómo? Acá hicieron un reparto y yo no estoy. Yo quiero los derechos de eso. ¿Y qué pasó? Esa
esa cesión, ese reparto que habían hecho y esa cesión a un tercero, a él no le era oponible. Y a G. Alicia, ¿sí?, aunque era válido, como no lo hicieron por el medio que estaba previsto por la escritura, era válido entre las partes, pero no a tercero. ¿Qué pasó? Perdió el juicio contra el IPBU. ¿Por qué? Porque se pidió el expediente de la sucesión y surgió que no estaba hecha por escritura pública y que este heredero lo reclamaba. ¿Me entienden lo que puede generar un contrato no hecho por la formalidad que se establecía? ¿Era válido? Sí, pero generaba que no sea oponible. Está, que esto es lo que vamos a ver. ¿Entendieron este caso? Léenlo. Yo lo subí el fallo, Lo subí para que lo lean con más tiempo, pero quería contarles los hechos porque a veces cuando leen un fallo no saben de dónde viene. Sí, Pamela. ¿Qué es un IPBU, profe? Digo entonces, en los formales de solemnidad relativa, si yo no lo hago por escritura pública, va a ser válido en las partes, pero no lo puedo poner a terceros. Exacto, ahí te lo voy a mostrar. Si eso lo puedo remediar, si cambio la forma y luego atrás de escritura, ahí sí sería oponible a terceros. Exacto. Exacto, por eso es esa solemnidad relativa. Entre las partes tiene total eficacia, y lo único que me comprometo es esa obligación de hacer. Pero el tercero que me va a decir, yo quiero saber, ¿está en esta forma? No, o sea, para mí no es oponible, ¿está? Pero sí es eficaz. Por eso la oponibilidad, bueno, esto ustedes ya lo vieron, oponibilidad, ¿cuál es el significado? ¿Está? Bueno, ¿hasta acá me siguen? Esto ya lo vimos. Acá les escribí otros contratos que requieren escritura pública, ¿sí? Todo esto, acuérdense, estamos dentro de la solemnidad relativa, está formal, solemne relativa. Las convenciones matrimoniales, las renuncias de herencia, la renta vitalicia, la cesión de derechos, la representación. Tómense el trabajito de escribirse en sus códigos, que después les va a resultar, ahora les va a resultar tedioso, pero después van a estar agradecidos que no van a tener que chequear esto, ¿sí? Después, los formales a los fines probatorios, ¿sí? Es decir, a los fines de la prueba. Esta categoría de la forma es requerida únicamente para probarlo, que era lo que hablamos antes. Es aconsejada, ¿sí?, para la prueba, pero no genera ni invalidez y los efectos del negocio siguen siendo los que están previstos en ese contrato, ¿sí? ¿Cuáles son? Y ahí les anoté el contrato de locación de inmueble o inmueble registrable, los bancarios, las agrupaciones, las uniones transitorias, la fianza. Es decir, la ley va a preverles una forma, ¿para qué? Para poder probar, ¿sí?, ese contrato. Después, los formales a voluntad de las partes, que este no es una categoría que se estudia mucho, pero en realidad es que yo puedo concertar un contrato con Camila, que la tengo acá, y decir, bueno, la única manera que este contrato, ¿os acuerdan del contrato preliminar? Que yo podía acordar un contrato futuro, ¿sí? Yo puedo establecer que ese contrato futuro sea a través de escritura pública, si no, no va a tener validez. ¿Puedo generar esa condición? Sí. ¿Y qué va a significar? Que va a ser un contrato formal ad voluntatem. ¿Qué quiere decir? A voluntad de las partes. Que si las partes no lo quisieran, podría tal vez ser un contrato no formal. ¿Me entienden lo que dije? Se parece un lío de palabras, pero lo que quiero decir es, contratos que según la ley son no formales, las partes pueden generar que tenga una exigencia de una forma por voluntad propia. No es lo más común, ¿sí? En general las partes no ponen en sus contratos, no indican que tenga una forma determinada, pero a veces las empresas sí establecen que lo quieren o por escrito o por escritura, lo que sea, y si piden que sea por escritura, para que sea válido lo pueden poner como una condición. ¿Se entiende? ¿Me siguieron hasta acá? ¿Estamos? Profe, Ahora vamos a la última parte. Sí. ¿Quién habla? en el caso de que las partes, Jazmín, ¿Cómo te va? bien, en el caso de que las partes pongan una solemnidad que hayan convenido entre las dos, ¿qué efecto tiene? O sea, ¿sería como relativa o como absoluta? En realidad, ¿qué te tendría que decir? ¿Qué escribieron en la cláusula esas partes? ¿Sí? Si lo pusieron como una condición suspensiva, resolutoria, si en vez de ponerlo como una condición, lo pusieron como no una condición suspensiva, sino como una condición de validez del contrato, de eficacia, es decir,
como esa voluntad de las partes, el efecto de no tenerlo va a ser lo que las partes hayan decidido. Puede ser que dijeron que sea bajo escritura y si no lo hacen en 30 días lo puede hacer la otra parte a su costo. Eso pasa mucho, ¿sí? Que por ejemplo yo diga, bueno, lo hace de esta manera. Si no lo haces vos, lo hago yo, ¿sí? Pero eso que hago va a cargar las costas, es decir, el costo de hacer la escritura va a ser tuyo en vez de que sea partes iguales, ¿entiende? Entonces, la consecuencia de no hacerlo va a ser según lo que las partes pautaron. ¿Está? Está bien. Bueno, vamos a la última parte de la clase de hoy. ¿Cuál es la última parte? La firma digital. Esto a veces también, a veces no se pregunta, pero bueno, vamos a empezar a preguntarlo más, ya que se los estoy dando. No, pero la firma digital no se toma y la verdad que ahora tendría que tomarse porque es algo que va a ser necesario conocerlo. ¿Por qué no es de tanta aplicación? Por esto que les dije hoy, que creo que lo hablamos ¿con quién lo hablamos? Pero no te tengo en pantalla, no me acuerdo. No era Matías, era con Santiago. Cuando hablamos hoy con Santiago de la diferencia entre firma electrónica, digital y digitalizada. En general las firmas que nosotros vemos son estas últimas, las digitalizadas. ¿Qué quiere decir? Las que sacaron, no sé, por ejemplo, no se ven a veces que hay una, no sé si han visto, pero por ejemplo el banco que pone la firma y sale el papel como si hubiese hecho la firma, en realidad eso es algo que firmó alguna vez y ya tienen guardado en un documento y lo pegan. ¿Sí? Eso es una firma digitalizada, ¿está? A veces son firmas electrónicas, ¿por qué? Porque tienen un soporte que le hace la firma, así como por ejemplo las tarjetas, cuando ustedes firman las tarjetas de crédito, si tienen alguna tarjeta, ahora ven que firman, ¿sí? Bueno, eso es una firma electrónica. ¿Qué diferencia hay con la firma digital? Que la firma digital está específicamente reglamentada, ¿sí? ¿Por qué? Porque al existir tiene una autenticidad y una certeza que da un ente certificador que no necesita prueba de autoría. Entonces, la firma digital es diferente, esto tiene que quedar muy claro, la firma digital es diferente a la firma digitalizada y a la firma electrónica. La firma digital está regulada, y acá les dejé la ley nacional, esta la van a tener que bajar y ver, la ley nacional 25506, los decretos, ¿sí?, de regulación, y la ley provincial de Neuquén 2578 y 3997. La firma digital se usa mucho en Neuquén en los organismos públicos. Ellos tienen un token que a través de eso es como que se lo firmara la propia persona, ¿sí? Lo que pasa es que es caro tenerla para las entidades privadas y hay pocos entes certificadores. Este cuadrito me parece muy gráfico. ¿Lo ven el que dice firma digital? Yo tengo una persona que es el emisor, que tiene una clave pública, ¿sí? Que tiene ¿la ven la cerradura? ¿Sí? Para firmar un documento. Cuando lo firma a través de, por ejemplo, un token, el token es como un aparatito que le hacen tilde, pero solamente lo debería tener esa persona. También puede ser, no sé si alguno tiene tarjeta de banco, pero ahora en las tarjetas de banco antes te dan una coordenada. Ahora hay ¿cómo se llama? Un token móvil, que es que vos te llega al teléfono una clave y vos con esa clave podés decir sí a una operación bancaria, ¿sí? Entonces, si vos no tenés esos numeritos, no la podés hacer, ¿me entienden? Es como que le da más seguridad, ¿está? Y esta clave privada, que ahora le van a ver, yo le hice más grande un circuito para que genere el mensaje al receptor. Todo eso va a través de un medio que certifica. ¿Me entienden? No es, cuando yo hablo de firma digital, a veces como que piensan que es la firma que hago en la compu. No, no. La firma digital tiene un procedimiento de certificación para que dé certeza y autoridad. ¿Está? Entonces, el trabajo de ustedes va a ser leer la ley. Ahí les dejé el concepto, ¿sí? La firma digital es una solución tecnológica que permite autentificar, fíjense, el origen, ¿sí?, de quién vino el mensaje. Por eso cuando es firma digital yo pido un perito en informática y me dice específicamente quién firmó ese documento, de dónde, de qué computadora, a través de qué token, qué demás, y verifica la integridad del contenido. Entonces no solamente la autoría, sino que el contenido fue escrito por esa persona. Supongamos, yo hago un contrato, lo firmo digitalmente, se lo mando a Santiago. Santiago es un experto, y me hace todas unas modificaciones y parece que fuese de experto informático, es decir, no que lo imprime y lo cambie y lo vuelve a poner, no, sino que tiene la manera de generar algoritmo y me lo modifica. Si yo hago una pericia informática sobre ese documento, me va a decir que en la IP de Santiago, tal día, tal tanto, tuvo una modificación y no es el contrato que remitió
el emisor. ¿Se entiende lo importante? Figúrense, sale de acá el mensaje, se va a una computadora, se llena de algoritmo, le da una clave, le doy el token, se va al receptor, llega con algoritmo y sabe si hubo modificación o no. Entonces, no solamente autentifica el autor, es decir, el emisor, sino el contenido de lo que yo transmití. Entonces, la firma digital es una solución que autentifica origen, ¿sí?, emisor, y verifica el contenido, ¿sí? Esto es bien tecnológico, imagínense lo que me gusta decir esto, pero es el conjunto de datos, ¿sí?, algoritmos, datos, que se adjuntan a un mensaje electrónico con el fin de identificar al emisor como legítimo. Es como si fuese la firma autógrafa. Su diseño está efectuado a través de estándares internacionales, y son todas cuestiones matemáticas y de algoritmos que le estaba diciendo. Y se utilizan dos claves, lo que le mostré en el dibujito anterior, una clave que es pública y una clave que es privada, que solamente la conoce el certificador. Por eso es que genera tanta seguridad. ¿Cuáles son los elementos de la firma digital? Un certificado, ¿sí?, de autenticidad, la clave privada, que es a través del token que yo le doy la clave privada, que tiene que tener el absoluto control del usuario. Si me roban, yo tendría que hacer la denuncia, porque si no siempre se va a creer que es de ese autor, ¿tá? Y la correspondiente clave pública, ¿sí?, que es la que verifica la firma digital con este certificado. El control absoluto de la clave por parte de su titular es esencial, ¿sí? Por eso a veces no es el token, sino que hay otros medios. Este yo creo que es el gráfico que mejor explica la firma digital. Véanlo después, es decir, cómo se encripta el mensaje, se transmite, se vuelve a encriptar y llega a la otra parte. ¿Se entiende? Esto es lo que le da, esta encriptación es lo que le da la mayor seguridad a la firma digital. Después con tiempo lo ven, pero es el canal seguro, ¿está? Garantías, voy rápido porque me quedan 10 minutos, así vamos cerrando, pero quiero que lo entiendan. ¿Cuáles son las garantías de la firma digital? La integridad, lo que les dije recién, que no se puede modificar. Si se llega a modificar, se detecta de manera inmediata, ¿está? El no repudio, ¿por qué? Porque una vez que yo digo, por ejemplo, el gobernador tiene un token acá en Neuquén para la firma digital, no puede decir que no fue él. Aunque el token se lo haya dado a la secretaria, no puede negar que esa firma es de él, aunque no lo sea. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por eso también lo del control del emisor de ese token o esa clave, ¿está? Autentifica, ¿por qué? Porque protege al receptor, el documento firmado digitalmente se atribuye a su autor y es fidedigno, y tiene que generar una confidencialidad de la información que se transmite entre toda esta maquinaria que les hablé de encriptación. Son todos numeritos, como las películas que ven numeritos que salen y que vuelven. Bueno, eso es lo que pasa, si se ríe Santiago, pero es lo más gráfico que les puedo explicar de lo que es la firma digital. Diferente a la firma electrónica, ¿sí? La firma electrónica no tiene todas estas caracteres, que esta es la garantía. Lo que ustedes tienen que saber es cuáles son las garantías de la firma digital. Integridad, no repudio, autenticidad y confidencialidad. Esto es lo que garantiza la firma digital, que no garantiza ni la electrónica ni la digitalizada, ¿sí? La electrónica sigue siendo un conjunto de datos integrados, ligados, asociados por un signatario, pero no tiene los recaudos de la firma digital. Firma electrónica y digital es género, ¿sí? Especie. La digital es una especie con más exigencias y recaudos. Por eso todos cuando hablan de firma digital, todos creen que es la electrónica. No, en realidad la electrónica es cualquier firma, la digital es la que tiene estos recaudos que vimos recién, y tiene otro diferente valor probatorio. Yo les dije que la digital autentifica al autor y a la integridad del contenido. La electrónica yo tengo que probar que salió de esa máquina, que fue emitida por esa persona, ¿se entiende? Hay que probar autoría e integridad. ¿Estamos? Y la firma digitalizada, que es la firma escaneada, que les dije hoy, yo firmo acá, la escaneo y la guardo en un soporte y la pego en mis documentos, no tiene ninguna validez legal, se usa para esto, para campañas de marketing y publicidad. ¿Sí? Se pueden adjuntar a los mensajes, que se usa bastante también. Acá les transmito la cadena de certificación, ¿sí? Cuál es un ente licenciante, por eso no se usa tanto, porque es sumamente costoso. Imagínense, chicos, que todo es tan pasible de hackear, que es muy difícil que alguien se anime a certificar
firmas, ¿sí? Por eso sí se utiliza en las entidades públicas y se utiliza poco en la entidad privada, porque una empresa que compre esto, ¿sí? Tiene que tener el billete, como les digo. ¿Por qué? Porque sale caro certificar firma, ¿está? Pero bueno, la seguridad yo una vez se lo recomendé a un laboratorio. ¿Por qué? Porque me parecía sumamente práctico, porque ese informe de laboratorio es auténtico y es de esa autoría, entonces no hay duda, pero bueno, era sumamente caro, por eso no lo hicieron. Entonces, que sepan esto, es decir, no es que es tan fácil tener una firma digital, pero tiene una garantía de autoría, de integridad, de no repudio, que es interesante, por eso lo tienen que saber, ¿está? El certificado digital es el documento que vincula los datos. Les dejé un montón de páginas que me parece que son de súper sencilla lectura, ¿sí? Que sí, además son públicas, por si quieren ver de qué se trata. Y acá terminamos. Así que nos quedan 4 minutos. ¿Entendieron la firma digital, digitalizada, electrónica? ¿Todos tienen alguna duda? Sí, sí, profesora, yo entendí. Igual después lo vuelvo a ver, porque ¿Sí? bueno, es mucha información, obviamente. Son muchas, esto es lo que cuesta a veces, ¿sabes qué? Es reproducirlo, ¿sí? Entonces, aprendan esto, que es un conjunto de datos, ¿sí? Que lo más importante es esto para mí, es el que sepan que la firma digital es una manera, un modo, ¿sí? De generar ¿qué? De generar que el documento firmado, es decir, suscripto a través de ese medio, sea auténtico. Es como si tuviese como, esto analógicamente, no es como la escritura en la parte informática, ¿sí? Yo en una escritura, si a mí me viene una escritura, da fe, ¿de qué? ¿De quiénes están? ¿Sí? Y de lo que dijo el escribano que pasó ante él, que pasó, ¿se entiende? Bueno, en la firma digital me llega un documento que tiene firma digital, ya está. Sé de quién provino, quién fue el autor, y sé que el contenido es el que dice ser, digamos. En cambio, ¿me entienden eso? En cambio, Profe, sí. firma digital sería, por ejemplo, la de los jueces o la de los funcionarios públicos. En ¿O Río no? Negro hay entidades que tienen firma digital, y sí, acá en Río Negro, por ejemplo, en el Poder Judicial de Río Negro tiene firma digital. Ellos tienen un token que deberían usarlo ellos solamente y firman. Es más, esa firma sube al sistema web del Poder Judicial. Así que sí, esa es firma digital, ¿está? Pero antes que no certificaran, no era firma digital, era solamente electrónica. Pero hoy sí. Sí. No sé si tiene que ver o no con la firma, pero viste que ahora muchos postnet, cuando vas a comprar, te hacen firmar ahí en la pantallita. ¿Eso qué es? Es lo que les dije, ¿qué es ¿Eso, eso? eso sería electrónica o no? Exacto. ¿Se acuerdan cuando les mostré el dibujito? Mirá, fíjate el dibujito acá. Es esto. Es la firma electrónica. Que te dan un post y vos firmás. ¿Qué haces? Una firma electrónica, ¿está? No es digital ni digitalizada. Por eso me pareció gráfico esto. La electrónica es la que genera una suscripción de datos en un lugar, ¿sí? La digital tiene un certificado y un procedimiento que da la autenticidad y la autoría. Y la digitalizada es, vos estás ahora y firmás, suponete, Pamela, firmás un documento y decías, lo voy a dejar acá porque qué linda que me quedó la firma, ¿no? Y la guardás en un archivo y después cada vez que le mandás un mail a alguien, lo firmás. Yo, por ejemplo, tengo en mi mail una firma pero es el logo, no hice la firma, pero hay empresas que tienen la firma y dice SEO, no sé qué, cuánto, que queda re lindo. ¿Pero qué es? ¿No es firma digital? No, es solamente una firma digitalizada. Muchas empresas lo hacen para que no tener que firmar cada nota. Entonces, si un banco quiere dirigirse al otro, pone escaneadita la firma. ¿Está? ¿Entendieron? Me Creo que parece el que mail te da la posibilidad de ponerlo. El mail seguramente. personal de que cuando vos envías un mail abajo automáticamente aparezca tu nombre que quieras poner. Bueno, lo importante es que sepas, Pamela, que eso es una firma digitalizada. ¿Tá? La firma electrónica vos la haces a mano, ¿sí? Pero pasa a otros medios. ¿Tá? Bueno, chicos, me parece que acá llegamos. Repasen forma, háganse ese trabajito de pasarse los artículos porque me parece que les va a ahorrar mucho tiempo después cuando repasen, y bueno, cualquier duda la pasan a la PEDCO, me parece que quedó claro. Ahora voy a pasar estas grabaciones y el fallo que tienen es ese que les conté hoy de la sesión de los derechos hereditarios. ¿Está? Bueno, que no se los lleve el viento, que tengan buena tarde. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de despedirnos? Sí, profesora, una consulta respecto al material. Entonces, hablaron a la PETCO que desborda es la actualización, porque
yo había buscado uno en franja morada que no sé si era, me parece que estaba desactualizado. En primer lugar, segundo, conviene Borda, digamos, porque había dos autores A más, mí Borda lo que tiene que a pero veces es todos tan me dijeron Borda. sintético que te queda corta la información. Es decir, si vos lo entendiste perfectamente y no te quedaron dudas, está genial. Lo que pasa es que a veces tenés que apelar a la memoria y la memoria a veces falla. Es decir, pero Borda es un autor claro, ¿sí? Pero bueno, como les dije, ustedes tienen Nicolau ahí, tienen Lorenzetti, la firma digital, lean estas páginas que está re bien explicado, es decir, de manera muy sencilla, entonces a veces hace que sea más fácil de reproducir. ¿Está? Y después les subo algún artículo si les quedó corta la información.